Pero vamos a platicar del tema, pues con uno de los especialistas, quizá de los pocos especialistas o de los mejores especialistas en nuestro país en temas de seguridad. Me refiero a Andrés Velázquez, director y fundador de Mática, primer laboratorio de investigación en delitos informáticos en América Latina. Andrés, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Buen día de muertos el día de hoy. A ver, cuéntanos, Andrés. Tú has trabajado en estos temas, eres consultor para diversos organismos de seguridad en México y en el extranjero sobre temas de seguridad en Internet y lo que significa esto, donde cada vez sus efectos van más allá de lo que pasa en Internet. ¿Quién es Anonymous en términos de organización, de personaje, de discurso, y de este actor del que de pronto nos cuesta tanto trabajo como identificarlo, porque no cumple con los parámetros tradicionales? Claro, bueno, Anonymous se crea a mediados de del año 2008 más o menos, precisamente con un afán de poder llegar a unir de una forma anónima y realizar estas protestas que estaban llevando a cabo a nivel mundial. Hay diferentes puntos donde ellos empiezan a tener una presencia mucho más fuerte, como bien lo decías, pero yo creo que realmente qué es Anonymous en este momento no sabemos y yo creo que no vamos a saber quién está a la cabeza de Anonymous, y es Ajá. uno de los grandes problemas, porque precisamente de ahí deriva todo esto que estabas platicando de, bueno, quién está organizando los operativos. De lo que nosotros hemos investigado y cuando hemos estado realizando investigaciones al respecto de este grupo, nos encontramos que normalmente no es la misma persona la que ofrece o la que dice vamos a atacar este sitio. Voy a poner el ejemplo de lo que sucedió hace un par de meses con respecto a la página de Secretaría de la Defensa Nacional, con diferentes páginas en México que se vieron atacadas. Hay que definir qué es lo que están haciendo. Ellos lo que hacen es, por medio de un chat de los que utilizábamos hace mucho tiempo llamado IRC, todavía algunas personas lo utilizan, se conectan para recibir instrucciones y en algunos de los casos para que quien esté interesado en la causa que ellos están persiguiendo tengan o no tengan conocimientos de Internet, Ajá. bajen un pequeño programita en ese momento y lo ejecuten. Ese programa lo que va a hacer no va a violentar la seguridad de un equipo. Ajá. Lo que va a hacer es, va a intentar conectarse a un equipo en particular muchas veces. ¿A qué me Es refiero? esto que llaman la negación del servicio. Exactamente. ¿Qué es la negación de servicio? Donde tenemos una persona atendiendo, a lo mejor puede atender de 3 en 3 personas. Si llega un tumulto de 1 millón de personas al mismo tiempo, pues esta persona se va a desesperar y el que legítimamente quiere llegar a pedir No va a informes en poder. esa... Exactamente. Ahí muere entonces eso. De tal manera que entonces es muy interesante porque no hay una violación de seguridad al equipo. Incluso en algún espacio que tuvimos oportunidad que tuve oportunidad de compartir contigo, Andrés, decías que incluso en México eso ni siquiera es un delito, ¿no? No, de hecho lo único que tenemos hacia, bueno, en este caso con fines que afectan un equipo de cómputo es el Código Penal Federal en el artículo 211 del bis 1 al bis 7, donde se habla de que quien copie, modifique, destruye información en un sistema de información protegido por un mecanismo de seguridad y ahí se establecen las penas, ¿no? Pero este acto como tal pues no llega a la violación de un sistema de información, por lo tanto no está penado. Bueno, esa es una de las formas en las que interviene este grupo, que de entrada me parece muy interesante el concepto en el que no es una organización. Todavía recuerdo esta imagen de la policía española, en donde presentaba hasta la máscara de Anonymous, que se utiliza como símbolo, y que decíamos, hemos desmantelado a la red de Anonymous, y las burlas que recibía, o las respuestas en tono de burla en las redes sociales, y de quienes decían, pues es que no entienden que no es una estructura jerárquica donde tú tienes una persona y se desmantela todo el grupo, ¿no? Claro, ellos hablan de que todos son anónimos y que entonces al parecer no hay un jefe único, sino que se van generando propuestas y a seguimiento de la mayoría, podríamos llegar a estar viendo incluso, y que ese es uno de los grandes temores que yo tengo, de que estos últimos comunicados hayan sido propiciados incluso con un tema político. A ver,
Eso me parece muy interesante porque en los últimos días se ha hablado mucho de que si había una declaración, porque había un video en YouTube en donde de pronto, bueno, pues yo puedo subir un video a YouTube y yo podría hacer una producción jalando una imagen y subir este audio que además entiendo, y corrígeme si me equivoco Andrés, son voces de un programa que lo que hacen es que te leen, o sea, yo le escribo el texto, el programa lo graba con esa voz neutral que justamente protege el anonimato de quien esté detrás, pero que también facilita, digamos, la falsificación, si me permite la expresión, de estos videos o de estas amenazas o de estos anuncios de operaciones. Y se generó una controversia sobre si era cierto que había una operación del grupo Anonymous contra el cártel de los Zetas, y entonces primero se dijo que sí, luego que no, luego que sí. Tú como especialista en temas de seguridad, ¿qué tanta seriedad le das a este tipo de información y qué instrumentos tienen ustedes como especialistas para valorar justamente cuándo es cierto y cuándo no? Bueno, hay que regresar al origen, ¿no? Si estamos viendo que este grupo puede llegar a estar formado por gente que a lo mejor tiene los conocimientos, pero la mayor parte de ellos no tienen los conocimientos, y después vemos estos videos editados, como bien dices, de una forma en que no exista, a diferencia de otros grupos subversivos como es la FARC, como es ETA, donde tenía ciertos elementos que podías llegar a ver que coincidían, que de alguna manera sean reales, pues estos realmente no sabemos en este momento si van a ser reales o no. Sin embargo, cuando vemos toda la película de que se echan para adelante, que se echan para atrás y que realmente tratamos de analizar el objetivo, nosotros nos quedamos como que muy inciertos, y que puede llegar a existir la situación de que la información que publiquen que no tenga veracidad, ¿no? O que sea incluso infiltrada. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo por un lado es vamos a atacar a el cártel, ¿no? Y entonces, bueno, cuando pensamos en atacar el cártel, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de hackear algún sitio. Bueno, pues ¿qué sitio, no? Claro. ¿Dónde habrá esa información? A lo mejor estaríamos pensando en estos blogs o en estos sitios donde se han subido estos videos o estos comunicados por parte de estos cárteles, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, quien se ve afectado no es el cártel, es un tercero. Claro. O Y incluso esto que han dicho, como que iban a revelar nombres de taxistas, periodistas, funcionarios involucrados con el cártel, pues por supuesto no hay ninguna manera de verificar que esa información y que esos datos pues tengan sustento, y los riesgos que eso implica pues son muy altos, ¿no? claro, y el otro punto que están pidiendo es de forma anónima que la gente les deje saber quiénes son estas personas y demás, ¿no? Que también se puede llegar a manejar al hecho de que todo esto puede llegar a ser falso, ¿no? Yo lo veo como un tema completamente mediático, quieren llamar la atención, y vamos a seguir viendo este tipo de cuestiones a lo largo de la finalización de este año y probablemente el próximo, porque también estamos en un tiempo electoral, y creo que es un elemento que se puede llegar a aprovechar hacia eso, ¿no? Bueno, finalmente, Andrés Velázquez, con la idea de que esta sea la primera de varias conversaciones en este espacio, porque, insisto, hay pocas personas en nuestro país que tienen este nivel de conocimiento que tú tienes de estos asuntos. Eh, ¿Qué consejo nos darías como para procesar este tipo de información? Que de pronto los medios, a veces, ante el desconocimiento del tema, nos vamos con la finta, ya decimos Anonymous, anuncio operativo contra los Zetas, y no tenemos que todos los elementos de contexto como para saber pues si son o no son, o cuándo es en serio. Hace poco se le involucraba a Anonymous también en una operación contra Televisa, que pues parece que no, de pronto no parece estar como en la línea de las acciones de estos grupos. Ahora alguien me hacía el favor de pasar una liga en una página de Facebook donde decían que bajaban la información de Anonymous México por la situación en la que se le había involucrado. Es decir, en tu opinión, primero, esta información, este caso concreto del asunto de Anonymous contra Zetas, ¿tiene la huella del Anonymous que ha realizado otras operaciones? ¿Y qué criterios podríamos tener como para tomar cierta distancia con esta información? Yo creo que no tiene todos los elementos, hay algo ahí oscuro y que puede llegar a tener de trasfondo. Por el otro lado tenemos el hecho de lo que siempre he comentado, ¿no? Tratemos de no mitificar las redes como la panacea, ¿no? O sea, muchas veces en el momento en que dicen es que está en Internet, todo el mundo piensa que ya es escrito por Dios, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sí tratar de traerlo hacia nosotros. Lo que estamos viendo es un plantón, es un grupo que está cerrando calles, es un grupo que
está amenazando al gobierno o incluso al crimen organizado, pero que podría llegar a estar en la calle, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues muchas veces cuando eso sucede en la vida real, decimos, estos cuates no van a hacer nada, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que hay que bajarlo a ese nivel. No escatimar tampoco, ¿no? Y yo creo que es también un buen momento para poder llegar a clarificar que en México, como en muchos países de América Latina, necesitamos más inteligencia digital. Necesitamos poder llegar a entender que esto en un futuro pues sí puede llegar a ser, a lo mejor no con Anonymous, pero que sí existe el tema de ciberguerra, que sí existe el tema de que cada vez se están cometiendo más delitos y necesitamos también protegernos como país y tener tanto la legislación como los grupos que puedan llegar a investigar este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho, Andrés.